Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar y vamos a hablar del reseteo mundial. ¿Estará One, OES o cualquier tipo de criptomonedas preparadas para este gran cambio, para esto que viene? Bueno, vamos a tocar ese tema hoy y tengo que informarles que hay pánico en las grandes compañías porque se acerca algo terrible también y de eso también vamos a hablar hoy. Ya iniciamos en cuestión de breves segundos. Espero se encuentren todos muy bien. Tenemos información de la CBDC, el avance de estos proyectos. La banca ha estado trabajando arduamente y en silencio y sin que mucho nos demos cuenta, producto de que no están anunciando esto por ningún lado y lo más probable es que tenga que encriptar la información porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con el chen chen es muy delicado porque de eso dependen las economías de muchos países y al día de hoy la situación es bien delicada, es muy delicada. Así que vamos a conversar un poquito de la CBDC, blockchain, inteligencia artificial y qué puedes hacer tú para sobrevivir a este gran reseteo que está a la vuelta de la esquina. Ya regresamos. Como todos ustedes saben, existen miles de proyectos blockchain. Si entramos al CoinMarketCap y pudiéramos sacar esa información, nos daríamos cuenta que hay una gran variedad de blockchains, de tokens, de criptomonedas y se está asomando, ya asomó bastante su rostro la inteligencia artificial y detrás está asomando, así se le ven las greñas, por decirlo así, a las CBDC, que como la inteligencia artificial ha avanzado muy rápido, los bancos centrales quieren lanzar también rápidamente la CBDC, porque si entra primero la inteligencia artificial, que por hecho, tengo que decirles, una vez que entre se va a apoderar de el puesto de trabajo de muchas personas. Hay muchas actividades comerciales, muchos trabajos que van a desaparecer producto de la inteligencia artificial. También producto de la CBDC, muchos bancos van a reducir su personal. Recuerden que el sistema viejo llamado SWIFT todavía tiene problemas. Han tratado de mejorarlo un poco, pero todavía se requieren muchas personas para poder validar las transacciones entre las diferentes monedas, entre los diferentes usuarios, entre los diferentes bancos que intercambian monedas a través del sistema ACH y eso todavía no es automatizado. Siempre tiene que haber un grupo de personas y técnicos atrás revisando todas las transacciones. Yo conocía a varios amigos que trabajaban en el banco, pero ellos iban de noche y su hora de entrada era al final de la tarde, golpe de 5:30, 6, y ahí trabajaban sus 8 horas, saliendo algunas veces si se complicaban las cosas, tenían que doblar, le pagaban muy bien porque eran horas extras, pero ellos trabajaban de noche y yo les preguntaba, ¿qué hacían ustedes en la noche si nosotros en el día hacemos las transacciones? Y me decían correctamente, todas esas transacciones que se hacen en el día
nosotros tenemos que validarla una por una para ver a dónde va el dinero. Hay una cámara de compensación de los cheques de un banco con otro para pagar de un banco a otro, y todo eso se compensa en la noche. Y en algunos casos, cuando son demasiadas transacciones, se deja para el día siguiente y eso pues toma un tiempo. Recuerdo que antes, si tú depositabas un cheque el lunes, tenías que esperar como hasta el miércoles, jueves para que se hiciera efectivo si era de otro banco. Hoy día eso ha mejorado bastante, pero aún así no supera la velocidad de blockchain. Blockchain, por el contrario, no requiere a ningún ser humano que valide absolutamente nada. Tú haces una transferencia, por decir un ejemplo, de un one a otra wallet dentro del sistema y eso es automático. Ahí no hay nadie viendo cuánto enviaste o el consumo del gas, no, nada de eso. Ese sistema es automatizado y eso es lo que le hace así a esto, que ya ustedes saben qué es lo que es y que manejan esto, ¿ok? Voy a hablar así para evitar que pase ya ustedes saben dónde. Entonces, la pregunta es, ¿sobrevivirán las criptomonedas? ¿Sobrevivirán todos los proyectos blockchain a este gran reseteo que viene? Pregúntense ustedes, porque ahora les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo que pues está pasando y lamentablemente no escapamos de esta gran verdad. Vamos con el tiro por acá. Observen esto que está acá atrás. Esto es un mapa donde hay datos. Voy a hacer un acercamiento. Vamos con el acercamiento y vamos a observar ciertos datos. Este mapa se trata de la CBDC. Es un mapa sobre 100 países aproximadamente o ciudades que están explorando lo que se llama el universo digital de el dinero a través de un sistema cripto, ¿ok? Entonces, este sistema cripto que están viendo ustedes ya está operando en algunos lugares. Voy con más acercamiento. Vamos acá a entender esta situación que dice acá. Todos los países que estén marcados rojo, amarillito, disculpen, amarillo, dice launched, que o sea que ya se ha lanzado la CBDC y bueno, ya está, como quien dice, en proceso de uso, de usabilidad. Acá en el botón azul dice Research. Ellos están explorando pues el uso de la CBDC y hay casos pues donde se está implementando, pero se está como quien dice utilizando a manera de prueba. Acá tenemos el botón verde, dice Pilot. Se están haciendo pruebas de la CBDC a nivel de una escala menor en el mundo real con una cantidad limitada de personas. O sea, quiere decir que hay una pequeña comunidad que ya las está utilizando de forma callada y en plan piloto. Tenemos acá el botón color celeste, dice Development, desarrollándose. Quiere decir que hay CBDC que están siendo controladas en un ambiente y que se están pues construyendo y se están probando de forma inicial. Acá en el color violeta tenemos las CBDC canceladas y descontinuadas. Y en el medio del color rosado están las CBDCs que están inactivas, que se mantienen allí como a la espera, ¿no? Como quien dice, vamos a ver qué sucedió. Se activó el proyecto, pero de pronto se congeló y quedó inactivo. Vamos a reducir el mapa y quiero que observen un detalle, porque esto a mí sinceramente ya me tiene los ojitos chinitos porque esto ya está pasando y esto imagínense, esto fue anunciado en el 2022. Observen esto. ¿Qué fecha dice ahí?
2022. No sabemos por dónde van las cosas al día de hoy. Rusia dice en botón verde que está en plan piloto. Rusia, China, Kazajistán, Saudi Arabia, ¿ok? Y por acá, otros países que no se dejan ver bien. Myanmar, BNM y estos que están aquí, todo lo que es la parte de Singapur. Todos esos países ya están en plan piloto de una CBDC y eso fue en el 2022. Ok, vamos con CBDC ya lanzadas. Acá pues tenemos cerca de Ghana, tenemos a NGA. O sea, esta es una región que está aquí en lo que es la parte de África. ¿Observan? Eso debe ser Nigeria, entonces Nigeria, me suena así, ¿no? Tanzania también está por acá, pero estos países que están en azul oscuro, observen, están en la búsqueda, están explorando lo que son las CBDC. Todo esto, miren, en la Unión Europea, ¿ves? Todos estos países que ustedes ven acá ya están marcando o están en la búsqueda de tener eso. Los países que están desarrollando también este color, ¿ok? El color que es como un celestito, así como un verde agua más o menos. Miren todos los países que están acá. Francia, España, Turquía, Irán, India. Esto va demasiado rápido. Brasil también está en ese desarrollo de sacar su CBDC. Y casi todos los países ya tienen activada la CBDC. Se pueden observar el color que dice que fue cancelado, que es en violeta. No veo ninguno. Nada más por acá Ecuador, ¿ve? Ecuador canceló su sistema de CBDC, o sea, lo cancelaron, como que cayeron en la cuenta y en Ecuador se dieron cuenta que esto no iba para ningún lado y dice, aguanta eso allí, cancelado. Es el único país que lo veo con violeta. Observen la gráfica, vamos nuevamente, porque aquí dice que es de color violeta, o sea, que es cancelado, ¿eh? Que la iniciativa de la CBDC fue cancelada o descontinuada. Fue Ecuador. Ecuador lo estaba haciendo y lo suspendieron. Acá tengo otra vez. Senegal también hizo lo mismo. O sea, ellos cayeron en la cuenta de que no. Por allí no van a estar controlando. Mejor dejemos eso tranquilo. Jamaica, lo estoy viendo por acá también, ¿ves? Otra que dijo que no. No, vamos a quedarnos tranquilitos antes de que eso entre. Por acá. Menos que debe ser Dinamarca, ¿no? DNK. También dijo lo mismo. Vamos a buscar más por acá que estén en violeta. Bueno, no observo más. En color azul, que es en pleno desarrollo, que está en la búsqueda, está Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, también está en esa búsqueda de desarrollo, y Uruguay y Argentina ya están en el color rosado. Vamos a ver qué dice el color rosado. Dice que es CBDCs inactivas o aguantadas, por decirlo así. Quiere decir que ya están desarrolladas, pero la tienen aguantada la tecnología, esperando quizás algún arreglo con todo el ecosistema de CBDC que se está desarrollando. No sé si el presidente Milei va a aguantar esa CBDC o si la va a suspender. No sé, ya veremos, ya tendremos más información acerca o las pone de color violeta como Senegal y se acabó y no avanza el proyecto. Esto está a la vuelta de la esquina. Toda información viene del 2022 y estamos en el 2024. Quiere decir que esta información que yo le estoy pasando ya está un poquito vieja, pero no pierde validez toda la información que hemos tocado hoy, porque quiere decir que esto ya debe estar muy avanzado. Muy avanzado. Entonces, si tú tienes dinero fiat, ¿ok? Y aquí hago un alto. Y estás viendo este video y estás observando lo que quieren hacer los bancos, porque te voy a explicar qué es una CBDC. Una CBDC es un dinero digital controlado por los bancos centrales. El banco central de tu país crea una
CBDC, un dinero digital, donde ya no depende de una máquina de impresión para poder generar flujo de efectivo a un país. Una vez que tú tengas la CBDC, tienes dinero ilimitado dentro de ese país. No tienes que imprimir nada. Ese gasto de impresión desaparece automáticamente. Todo va a funcionar a nivel de móviles. El Estado de tu país generaría un aplicativo móvil y por ley todos los bancos tienen que estar conectados a ese aplicativo móvil, donde el gobierno de tu país sabría qué es lo que tú haces con ese dinero. Como tienes un aplicativo móvil, te va a exigir que le actives la geolocalización. Cada vez que tú utilices el activo, te va a decir tienes que prenderlo. ¿Ok? Quizá al principio te traten suave y te digan, no, es opcional, puedes dejarlo prendido o apagado. ¿Ok? Pero eso va a cambiar con el tiempo. Una vez que ya entren, van a entrar suave. Quiere decir que el aplicativo va a aparecer, el control lo va a tener el gobierno de un país, ya la banca entra en una segunda línea, ¿ok? Si el banco está conectado con el gobierno, mucho más fácil. Si es un banco privado y muy grande, bueno, ahí hay negociaciones que resolver, porque el detalle de todo esto es que las CBDC van a tener un control absoluto de la economía familiar. Van a saber qué tú haces con ese dinero, qué compras, en qué gastas, como sucede hoy día con las tarjetas de crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito, el banco sabe exactamente en qué tú gastas ese dinero. Cuánto en súper, cuánto en cine, cuánto en guaro, licor, cuánto en dulce, cuánto en todo, porque cada transacción marca un rubro minucioso. Cuando yo entro en mi aplicativo de Banco General acá y busco mi tarjeta de crédito, hay un pie donde dice cómo yo he gastado el dinero fiat que le he puesto a esa tarjeta. Y lo curioso de eso es que ya ese sistema existe. Es muy fácil. Las CBDC van a tenerlo puesto. En el manejo del dinero fiat a través de un aplicativo bancario, tú no notas que eso esté registrado. Son transacciones que se dan, pero no están aglomeradas o agrupadas en actividades comerciales. Pero cuando venga la CBDC, el sistema lo va a permitir porque es muy fácil. En fiat, usando el sistema SWIFT, es muy complicado porque tendrías que agregarle un montón de opciones a la plataforma que harían el proceso más lento. No lo soportaría. Pero en un sistema digital como lo usan las tarjetas de crédito al día de hoy, que ya lo tienen implementado, ellos pueden ver todo en que tú gastas el dinero. Cuántas compras en Amazon, cuántas compras en ciertos almacenes, en ciertos supermercados. Saben cuál es tu restaurante favorito, porque ellos dirán, en este restaurante, esta persona, supongamos que tenga un promedio de $1,000 al mes, se gasta $200 en comida solamente en ese restaurante. Y en supermercados se gasta 300 y tanto. En gasolina muy poco. En esto otro tanto. ¿Cuánto va al cine? Esto, a la discoteca ni va. O sea, ahí pueden saber todo lo que tú haces sin tener que capturarte con una cámara. Y de hecho, las CBS van a tener acceso a tus dos cámaras. A esta cámara, a la cámara de acá y al sonido. O sea, que todo lo que tú grabes, hables y digas a la hora de que estés haciendo una transacción, en ese momento el micrófono va a estar activado. Apenas tú entres en la aplicación, se va a activar todo el sistema. Te van a estar viendo, él va a estar chequeando todo y va a poder capturar toda esa metadata. Con tu estado de ánimo, cómo estaba a la hora de pagar, ¿ok? Y va a sacar una información de control que nadie se va a poder escapar de esto. Solo aquellos que estén en blockchain van a poder tener salvo algo de su patrimonio, porque este sistema bestia que viene, nadie se va a poder salvar. Todos van a pasar por esa condición de usar un aplicativo donde todas las transacciones que tú hagas
depósito que tú recibas en ese dinero CBDC, automáticamente el sistema te va a descontar los impuestos y te va a sacar ya el descuento automatizado a la hora de generar una factura. Por decir un ejemplo, generaste la factura, ok, pero como al recibir el dinero, como lo recibiste en cash, lo metes debajo del colchón y nadie sabe nada, ok, pero acá no, apenas entra el dinero de forma digital, el sistema va a saber que ya tiene que sacar una porción de ese dinero y automáticamente lo va a retirar en un fondo del gobierno, de los impuestos. Y nadie, ninguna empresa del mundo va a poder escapar de esta situación. Lamentablemente, eso es lo que nos espera en los próximos 2 años. A partir de este video, de la fecha de este video, en 2 años, todo el sistema va a estar controlado. Ok, una persona va a recibir un salario, pero hay una parte buena, ¿no? Porque esto también lo quieren implementar, que es la renta universal. Esta renta universal quiere decir que como ya los gobiernos y países van a poder generar sus propios activos digitales de forma ilimitada, ellos van a poder pagarle a todos los ciudadanos una renta universal básica. Aquel que no esté trabajando tendrá un salario de 500, 600, 800, $1000. Dependiendo cuál es el salario mínimo en tu país, eso es lo que tú vas a recibir sin hacer absolutamente nada. Lo vas a recibir aquí en tu móvil, sí, en la aplicación. Y estarás feliz viendo Netflix o cualquier cosa que quieras. Para aquellos que no quieran trabajar, la renta universal es lo que viene. Pero cuidadito con eso de la renta universal, porque lo que va a suceder es que cuando tengan esos $600, el sistema, como es un sistema bestia que yo les he dicho, de esos $600, 300 automáticamente, adivinen qué, van a ser para el supermercado. Así es. Y si el gobierno tiene un acuerdo con X o Y supermercado, solo podrá comprar en 2 o 3 supermercados de los que diga el sistema. ¿Ok? Hasta eso pueden controlar ellos. Porque los otros supermercados que no estén paz y salvo, no vas a poder comprar. Entonces ya ustedes entienden para dónde va todo. Este sistema es tan sofisticado que una vez que se te acaben esos $300 que te van a dar en esa renta básica universal, una vez que se te acabaron, pues ya no vas a poder comprar. Y los otros 300, bueno, van a ser repartidos de la siguiente manera. $50 para transporte público, $100 para que tú lo gastes en cualquier tipo de entretenimiento. Una vez que se te acabaron los $100, ya no puedes ir más al cine, ni a la discoteca, ni a nada. ¿Ok? Y el resto lo pongo como quien dice que esté abierto para todo lo que son gastos médicos y otro tipo de transacciones que no sean comerciales, transacciones donde tú puedas darle dinero a alguien. Si no usas ese dinero en ese mes, porque es una renta básica universal, ¿qué sucede? Desaparece. No lo gastaste, se desapareció y el mes que sigue otra vez tienes los $600, que es el dinero que en un salario básico o mínimo en un país, por decir un ejemplo, en nuestro país más o menos esa es la cifra, 600, 700 el salario mínimo. En otros países quizás sea menor. He escuchado por lo menos que en Nicaragua el salario mínimo está por los 250. En tus países, no sé cuál es el salario mínimo, escríbemelo allí para saber cuál es. Entonces la pregunta, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, si tú tienes One y de aquí a 2 años ya tendremos todos los comercios registrados, tú con tu One podrás comprar ilimitadamente lo que tú quieras, porque como eso está fuera del sistema y es blockchain, los comercios podrán hacer transacciones con una criptomoneda libre, donde tú puedas comprar lo que tú quieras sin estar bajo la limitación de un sistema que te está controlando hasta lo que respiras. Entonces, de esa manera, aquel que no haya hecho el salto a blockchain va a estar perdiendo su patrimonio. ¿Y qué hago yo que tengo todos mis ahorros? Bueno, tus ahorros van a ser digitalizados a CBDC y te van a poner una fecha de expiración, quiero que sepas. Esos ahorros se van a gastar en un tiempo. Si no los consumes, pues lo vas a perder. Eso es lo que yo he escuchado de este sistema, que la gente no le gusta eso.
pero lo van a introducir suavemente. Esto que yo les he dicho, este panorama, no creo que pase en los próximos 2 años, quizás pase cuando lleguemos al 20 y más adelante, cuando llegamos al final de un número que se llama 30, entonces ahí puede ser que ya se dé todo. Pero lo que sí viene es poco a poco. Y el primero en entrar masivamente en tantos países va a ser el euro digital. Ese euro digital es una CBDC. ¿Ok? Y quiero decirte, las CBDC ya están funcionando desde hace 5 años. Es la forma de transaccionar de los bancos centrales. Ellos se transfieren millones de dólares por la parte de abajo o por el sótano, donde los bancos no tienen acceso. Y ellos mueven millones de esa forma. Y es instantáneo, sumamente rápido, eficiente. Diríamos que mejor que blockchain, según lo que he escuchado, aquellos que aman ese sistema, que son banqueros, dice esto es la tapa del coco. Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta. En este caso, si tú tienes fiat, tú dirás, bueno, yo lo voy a guardar en el colchón y no lo voy a gastar nunca. Ese dinero va a expirar, quiero que sepas, con el tiempo, o se daña. No, que yo lo voy a ahorrar. Bueno, lo puedes ahorrar, pero entonces tendrás que hacer inversiones en la bolsa de valores, quizá en activos, para que cuando te los paguen en CBDC y tú los puedas consumir. Vas a tener que ser inversionista, vas a tener que tener una conciencia de inversionista, porque si no la tienes, vas a quedar esclavo de este sistema bestia. Quiero decirles que estas cosas pues no terminan acá. Hay mucha información que ustedes pueden buscar por internet, pero esto está avanzando muy rápido, más rápido de lo que se espera. Y lo que viene pronto va a ser un reseteo para implementar todo esto. ¿Ok? Y la palabra que acabo de decir, que les quede en la mente, y cada vez que yo diga, voy a decir esa palabra, voy a hacer como que estoy hablando una palanca, ¿sí? Viene esto, ¿ok? Porque ustedes saben que todo esto escucha y lo que yo menos quiero es que ustedes saben cómo es el asunto. Ya conozco a varios amigos que le han cortado por decir solamente una palabra. Miren lo que está acá y observen esto. Ya el CoinMarketCap, este loguito, ¿saben cuál es? Del CoinMarketCap, ¿verdad? Nos da información. Central Bank Digital Money o dinero digital, mapa del mundo. Dice, se está hablando de monedas digitales de bancos centrales en todo el mundo. El CoinMarketCap desglosa lo que exactamente cada país está haciendo o no haciendo con su CBDC. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí dice la tabla. Ok, tabla de contenido. Dice Bahamas CBDC, dólar de arena. Monedas digitales de Brasil, Canadá CBDC, China CBDC, Ecuador CBDC, dinero electrónico. Parece que Ecuador como que activó nuevamente el asunto. La CBDC de la eurozona, que es lo que yo le digo, el dólar digital, que eso está a punto de salir. Moneda virtual de Francia, Hong Kong CBDC. Más abajo dice Japón ya tiene su yen digital, que es CBDC. Corea del Sur, mis amigos de allá de Corea, saludos. CBDC de Corea, Digital Won, Federación Rusa CBDC, el rublo digital, Singapur CBDC, Proyecto UBIN, Sudáfrica CBDC, Banco de Reserva de Sudáfrica, Suecia CBDC, Krona se llama, ¿ok? Tailandia CBDC, Digital Baht, Ucrania CBDC, Hryvnia, ¿ok? CBDC del Reino Unido se llama Lika Digital. CBDC de Estados Unidos se llama Dólar Digital. Y Uruguay con su CBDC que se llama E-Peso. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Y esto está pasando. Esto no es que es una noticia que no esté pública. Claro que está pública. Y ese es el detalle de todo esto. Que las personas pues no
están creyendo de que el dinero digital va a ser una realidad y va a ser obligatorio, quiero que sepan. Eventualmente, cuando comiencen a entrar, ya van en paralelo. Ya escuché a Christine Lagarde decir que el euro va a correr en papel y en dinero digital a la vez, claro, por un par de meses o años, pero eventualmente te van a reducir los bancos la capacidad de sacar efectivo. Hoy día en mi país, si tú vas a depositar $10,000 en efectivo en un banco, te hacen llenar una solicitud y es todo lo que puedes depositar en un mes. Si a los 3 días cerraste otro negocio y vas con otros 10,000, te dicen no puedo, señor, no puedo aceptar ese dinero. Entonces tengo que esperar hasta el otro mes para poder depositarlo, sí. Es más, dígame, pues, ¿de dónde viene ese dinero? Tienes que declarar de dónde viene el dinero, mostrar una factura, una constancia, un documento, algo legal que diga que tú estás haciendo una transacción. Si no, no puedes depositar. Igual a la hora de retirar, solo 10,000 al mes. Oye, pero $10,000, eso está bien. Sí, está bien. Pero eso no es correcto, porque es tu dinero que tú, a través de tus ventas, de tu ingenio, de tu creatividad, logras conseguir de otras personas a través de la actividad comercial. Tú lo tienes contigo y tú se lo das al banco. Y el banco después te dice, no, no puedes usarlo, te lo controla. Si tú le estás prestando el dinero al banco, es tuyo, de tus ventas, de tus negocios. No se dan cuenta, uno le presta ese dinero y ni siquiera no dan casi nada de interés, algo muy pequeño. Entonces, a la hora de moverlo y sacarlo, es donde viene el problema. Pero uno lo hace por la tecnología, porque no te voy a decir que es verdad que un buen aplicativo, por lo menos en el banco nosotros que tenemos acá, hay varios bancos que tienen buenos aplicativos y le facilita a uno las cosas, pero a veces el exceso de poder y de control ocasiona pues que uno quede con las manos atrás a veces y uno no puede hacer nada. Y lo que quiere esto es, ya ustedes saben, con la R, hacer un cambio radical para que entre este nuevo sistema y que este sistema bestia, como yo le he dicho, haga su trabajo. Voy con las preguntas en el chat para ver qué piensan ustedes de este tema. Dice Juan Mijango, dice Mijangos, saludos Juan José. El colapso del dólar está en marcha, del dólar viejo, porque viene la versión nueva. ¿Cuál moneda o cripto sustituirá al dólar como reserva y como medio de pago mundial transfronterizo? Va a ser el mismo dólar digital. Aquí lo está diciendo el CoinMarketCap. Aquí dice dólar digital. Vamos a darle un clic para ver dónde nos lleva. Ok, dice aquí. CBDC de los Estados Unidos, dólar digital. La Fed experimenta, pero no hace promesas sobre un futuro dólar digital. Dice Christopher Giancarlo, expresidente de United States Commodity Futures Trading Commission. Lidera la organización sin fines de lucro digital de lo que es el dólar digital, la fundación del dólar digital, que junto con Accenture ha publicado una ambiciosa propuesta como parte del dólar digital, un proyecto llamado DDP, para ejecutar, pues como quien dice, 9 programas pilotos de CBDC. O sea, eso ya está caminando, el dólar digital ya está caminando. Igual va a funcionar, saldrá un aplicativo. FedNow, por cierto, lanzó su aplicativo, es una aplicación donde ya empiezan a utilizar ese dólar digital. Y la idea es que la Reserva Federal, con ese aplicativo que se llama FedNow, le va a permitir a los ciudadanos norteamericanos que descarguen el aplicativo y ellos pueden recibir una renta básica universal allí en ese aplicativo. Ya no reciben un cheque como pasó con el asunto del bicho. No, ahora vas a recibirlo allí directamente en la Reserva Federal sin pasar por los bancos. Por eso yo le digo que los bancos
van a tener problemas muy serios. Si ellos no desarrollan buenos aplicativos, se van a quedar atrás. Entonces, FedNow lo que quiere es que le llegue el dinero al pueblo. De tal manera que si FedNow decide enviar $1.000 millones a todos los norteamericanos a través de este aplicativo, les va a llegar. Ajá, ¿y qué pasa? Pues ya lo reciben el aplicativo. Bueno, por ley federal, todos los comercios de Estados Unidos tienen que recibirte las transacciones de este aplicativo. Así que tú entras, los sistemas de pago, vas a un Walmart, FedNow, ¿cuántos son? 23. Aquí yo tengo de FedNow, 23, y acá con la tarjeta, tengo acá para la otra, y acá tengo algo de cash. Y tengo un cheque por aquí para completar aquí los $1.000 de este cosa que me estoy llevando aquí, pues un equipo de audio, un iPhone, lo que sea. ¿Ok? Puedes usar todos esos medios de pago. Igual va a pasar con la Unión Europea. Ellos van a lanzar el euro digital y van a dejar el cash andando. Pero eso es para la generación que ya tiene pues más de 40 años, que no quieren que le quiten su efectivo. Porque la juventud en realidad muy poco efectivo utilizan. Mire, yo te voy a decir algo, mis hijos no usan nada de efectivo, todos lo hacen con el Yapi que le decimos acá, con transacciones bancarias de móvil. Ellos están acostumbrados a eso, esa generación ya viene así. Nosotros, que somos de la vieja ola, es lo que todavía queremos el papel y vemos que el papel tiene poder. Y cuando lo vemos nos cuesta, nos duele. El problema es ese, que cuando tú vas a pagar con el papel te duele. Cuando vas con el plástico no lo sientes mucho y con un sistema de CBDC así instantáneo te va a doler menos. Entonces, básicamente es una cuestión de tratar de evitar que las mentes viejas que están acostumbradas al sistema papel, me refiero a la Unión Europea, sufran por este cambio donde tienes que usar un aplicativo que si acaso puedes tú usar WhatsApp o si acaso puedes utilizar el teléfono con algo y le vas a poner una sobrecarga a esa comunidad que la juventud pues tiene baja población. Entonces no puedes atropellar al sistema. Esos 27 países se pueden rebelar. Entonces van a dejar correr CBDC, criptos reguladas y dólar digital, que es la CBDC con el euro papel. Vuelvo a repetir, toma dos. En la Unión Europea de esos 27 países, para evitar cualquier tipo, ya ustedes saben de, ¿ok? Va a correr la CBDC, que es el euro digital, las cadenas de bloques aprobadas, blockchain aprobadas, exchange aprobados, proyectos criptos aprobados y el dinero fiat papel va a funcionar en esas tres modalidades. Eventualmente la zona euro irá apretando un poquito más el asunto del fiat, del dinero papel, y poco a poco irá quitando el sistema SWIFT y en el tiempo morirá el sistema SWIFT y quedará todo CBDC. Aquel que no se monte en CBDC, aquel banco que no quiera montarse en CBDC y quiera seguir en el SWIFT, va a tener los días contados, quiero que sepan. Van a tener problemas muy serios porque esto no lo para nadie. Esto ya está calculado, proyectado para llegar en los próximos 6 años, ¿ok? Pero vamos a ver esto andando ya a partir del mes de julio. Arrancó MiCA, que es el marco regulatorio de la Unión Europea, donde cualquier stablecoin que no esté regulada, quiero que sepan, no va a caminar. La van a sacar del sistema. Así de simple. Ok, voy para acá con alguna otra preguntita. Vamos acá, dice Omar. Buenas noches desde Buga, en Colombia. De la tanda de los trasnochadores. Vamos por acá con Albeiro. Buenas noches desde Medellín, Colombia. Saludos a mi gente de Colombia, siempre conectados. Tienen la misma hora de Panamá, así que ahí vamos poco a poco. Tenemos también aquí a Vladimir enviando un saludo de Barranca Bermeja. Saludos por allá a toda mi gente. Juan José nos dice, Juan estará bien preparado y armado para el reseteo que viene. Ahí está la respuesta.
el fiat se devalúa y las cosas subirán muchísimo de precio, pero Yuan no se devalúa y paulatinamente tendrá más usabilidad masiva. Así mismo es, Juan José. Dice Vladimir, Eri, ¿qué es una CBDC? Bueno, lo acabo de decir en el video, ahí ya di la información. Dailer dice, Oyola, o video, saludos desde Bogotá. Drive PC, hola señor Eri, buenas noches. Consulta, ¿usted cree que One se puedan por fin a USDT? Porque tantos años no liberan esta moneda. Lo que presumo es que todos los proyectos nuevos es para eso. Bueno, en cuanto al USDT, lo primero que va a entrar es en DealShaker para abrir la plataforma comercial a nivel mundial. Quiere decir que cualquier persona que no tenga One va a poder comprar y hacer negocios en DealShaker utilizando USDT y utilizando One. Se ha tomado esta decisión para abrir la comunidad, para abrir todo el sistema blockchain que tenemos como comercio electrónico montado sobre Polygon. Y de esta manera sería el primer e-commerce blockchain, ¿no? Que va a tener dos criptomonedas básicas, una One, la otra USDT. Y en línea paralela va a tener lo que se llama el euro fiat, porque esta plataforma tiene un sistema integrado de SWIFT interno, donde la compañía le paga a los comercios a través de la banca. Una vez que tú compras un producto o servicio en DealShaker, tienes la opción de hacer transferencias bancarias. Entonces tú le das clic a esa opción, te sale la información, llenas los datos y le mandas el dinero a esa persona. En este caso al comerciante que te está recibiendo los One para él ofrecerte sus productos y servicios. Yo pienso que para la parte del intercambio todavía faltan varias etapas por cerrar y sobre todo que el mercado esté bien regulado. Porque una vez que entremos a la parte de regulación, una vez que One sea liberado, el problema más grande son los impuestos. Imagina esto solamente, piensa en esto que te voy a decir. La Unión Europea exige ya pagar impuestos sobre los criptoactivos que tú tengas y a la hora de trazar un intercambio de cualquier criptoactivo a dinero fiat, allí tienes que pagar un impuesto. En España es altísimo, quiero que sepan. Mientras la criptomoneda esté holdeada, ahí no te pueden cobrar ni un centavo. Ahí no hay problema. El asunto es cuando tú agarras cierta criptomoneda y la conviertes a fiat. Automáticamente al hacer eso de aquí a acá por un exchange, tienes que pagar impuestos dependiendo de dónde lo estés haciendo. En España estamos hablando casi de un 25, un 30%. En otros países hay otros porcentajes. Pero ¿porcentajes sobre qué? Bueno, tú conseguiste el One a 10 centavos de euro, hoy está en 45 y vendiste 1,000. Esos 45,000 dólares se restan de tu costo y esa es tu ganancia. Esa ganancia paga un 30%. Y tú dirás, pero cónchale, tanto de que sí. Y lo más triste es que tienes que declararlo. Todos los que están en One Ecosystem tienen que declarar todos sus activos digitales ya al fisco para que ellos sepan que tú tienes eso allí. Eventualmente ellos te dirán, bueno, mientras no lo puedas cambiar, no pagas impuestos. Pero donde haya o existe una transacción, vas a pagar impuestos. Y como viene la CBDC, todo se complica. Porque ahora al hacer una transacción, se van a dar cuenta que tú estás generando un rastro. Y muchos españoles, mucha gente de los países europeos están viniendo para otros países donde no exigen eso, donde todavía no tienen el conocimiento de eso, para evitar que los agarren haciendo este tipo de transacciones. Pero la ley de muchos países trasciende fronteras. O sea, que si tú eres español o de otro país de la Unión Europea y estás viviendo en otro lado y haces transacciones desde tus cuentas bancarias de allá,
tienes que pagar impuestos, ¿me entiendes? O recibes dinero a esas cuentas, tienes que pagar impuestos, no puedes escapar. Tendrías que usar efectivo, tendrías que usar criptomonedas con otra wallet, con otro IP. Eso es complicadísimo, quiero que sepan. Ellos están tratando de ver cómo hacen. Y eso es un dolor de cabeza que tiene hoy la Unión Europea completita, porque la ley MiCA ya entró. Y todo aquel que tenga One o tenga cualquier criptomoneda al día de hoy, está bien, tiene su buen patrimonio, tienes el beneficio que la conseguiste muy económica, ok, hoy está a 45, puede ser que suba a 75, quien quita, ahora que se ven, que se ven a la quema, ellos nos tienen que decir cuál va a ser el precio final. Lamentablemente esta es nuestra verdad, esta es nuestra realidad, no nos queda de otra. Igual cuando entran las regulaciones en todos los países, todas van a querer cobrar impuestos sobre el uso de las criptomonedas. Nadie se va a poder escapar de esto, porque los gobiernos se han dado cuenta de que hay un nicho en impuestos que es infalible no hacerlo, porque todo queda grabado, registrado. Entonces, si un exchange está operando en la Unión Europea, tiene que estar bajo las regulaciones de MiCA. Y MiCA dice que el fiat, toma dos. MiCA dice que todas las criptomonedas stable que utilicen fiat, ¿ok? Deben tener la paridad a €1 o a $1 en un banco de los 27 países. Y tienes que tener un acuerdo firmado de que tu proyecto o tu stablecoin está avalada por ese banco. Con un solo país que lo represente está bien. La cantidad de criptomonedas que tú tengas en esa wallet maestra debe tener la misma cantidad en euros o en dólares dentro de un banco europeo. Una vez que tú tengas eso, te dan la firma y tú puedes operar. Eso fue lo que sucedió con Circle, que es una compañía que tiene un stablecoin que se llama USDC. Entonces, ¿qué pasa con la competencia que se llama USDT, que es Tether? Como no ha podido hacer eso todavía, ellos están fuera de la jugada, pero son muy inteligentes y ellos crean lo que se llama el AUSDC, USDT. El AUSDT es una criptomoneda estable basada en oro suizo, donde ellos van a tokenizar el oro. ¿Qué significa esto? Agarran un lingote de oro y sacan el valor de cuánto pesa y cuánto es ese lingote en el mercado y lo ponen al valor de $1. Y cada token representa $1. ¿Ok? Supongamos que ese lingote costara 10,000 o 20,000 dólares. Bueno, entonces ahí salen 20,000 tokens por ese lingote. Eso es lo que es la tokenización. Y ese metal, que es como un commodity para esa stablecoin, va a representar y va a proteger el valor de esa criptomoneda. Una vez que eso sea aprobado, AUSDT entra a la Unión Europea y los exchanges van a poder decir bienvenido, pero todo tiene que ir regular con KYC. Todo aquel que tenga una wallet en la Unión Europea tiene que tener su KYC registrado para usar ese stablecoin. Y todas esas stablecoins van avaladas por un banco. Entonces, cada vez que tú hagas una transacción de convertir Bitcoin o cualquier criptomoneda, cuidado que el mismo One, convertirlo a una stablecoin como USDC en este caso, que ya está aprobada, pues hay que dar una trazabilidad y paga de impuestos, lamentablemente, dependiendo del país. Si tienes mucho activo, tendrás que irte de España. No, pero si eres nativo de España, te fregaste, no puedes hacer nada. Porque si te vas a Francia, aunque gastes allá, tienes que pagarlo del país de donde tú naciste. Tendría que... Es complicado. Es que este sistema está complicado para los que están en Europa y tienen mucho One, imagínate, tienen millones de One. Es complicado lo que viene, pero bueno, vas a tener libertad financiera, vas a tener mucho poder de compra, pagarás tus impuestos, pero vas a estar muy bien, porque aquel que entró con One hace 7, 8 años, 10 años, ya tiene asegurado su capital digital para el resto de su vida humana, lo que vayas a vivir aquí, lo que Dios te permita como ser humano estar aquí entre tus amigos, entre tus familiares. Le vas a poder dejar esa herencia a tus hijos, a tus nietos, en el caso de que seas un hombre arriba de 40, 50 años. Supongamos que uno llega a los 70, 80 años, bueno, todavía quedan
unos 30, 40 años por delante. Pues hay mucha tela que cortar, pero esto va muy rápido. Esto lo vamos a ver más rápido de lo que ustedes se esperan. Así como entró la inteligencia artificial, que nos agarró de sorpresa el año pasado y entró, ya no la pueden parar. ¿Ok? La inteligencia artificial está en un punto donde ya no hay vuelta atrás y la quieren regular, igual que blockchain. Le está pasando lo mismo que a las cadenas de bloques. Quieren regular los exchanges, quieren regular las criptomonedas, quieren regular todo. Y la inteligencia artificial no escapa de eso. La van a regular, van a sacar leyes para proteger todo el sistema. Miren, compañías como Microsoft, Dell, Adobe, son compañías viejas, grandes que están en bolsa. Compañías como Google les hace así, ¿ve? Oracle dice, no sabemos qué vamos a hacer con esa inteligencia artificial porque nosotros no tenemos ni un software que tenga la capacidad de poder avanzar con eso. Nos van a ganar, nos van a quebrar y van a venir demandas porque ellos no se van a quedar atrás. Ellos van a proteger sus patentes a como dé lugar. Viene una revolución y una guerra comercial, como ustedes no tienen idea, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, producto de la inteligencia artificial, que todo el mundo la ve como algo bonito, que yo puedo hacer una carita, un loguito, le puedo poner la cara de Brad Pitt, me la pongo yo aquí, pan, y comienzo a hablar y todo como si nada. Épale, te meten una demanda o le meten una demanda a la compañía que utiliza la inteligencia artificial por no respetar los derechos de autor, el rostro, la cara, los ojos de un artista famoso. Todo eso va a ser una revolución, créanme, va a ser muy interesante lo que viene en los próximos meses porque la inteligencia artificial no va a echar para atrás. Miren que Apple no entra en esa línea porque ellos están desarrollando su propia inteligencia artificial. Ellos le llaman Apple Intelligence. Utilizaron la A y la I y no hice inteligencia artificial, sino Apple Intelligence. Lo que viene con el sistema operativo 18 en los dispositivos móviles, eso va a ser una locura. Ese es el inicio de una evolución donde la inteligencia artificial va a formar parte de todo lo que tú haces, porque se va a integrar en el sistema operativo completo, en todo lo que tú tienes aquí en el teléfono, en todas las herramientas que hay aquí, todo va a estar conectado con inteligencia artificial. Nos va a hacer la vida más fácil una vez que comprendamos bien esto, sí. También nos va a esclavizar un poco más porque cada vez que vamos a buscar o a hacer algo, vamos a extrañar más este aparato, nos vamos a ser más adictos a esto. Si ya somos adictos a esto, ahora imagínate tú tener un consejero aquí que tú le pides todo, te vas a olvidar de Dios. Ese es el gran problema de la inteligencia artificial, que la gente va a poner la atención en el dispositivo porque esto te va a dar soluciones. Imagínense, esto está conectado a todo el universo de todos los servidores del mundo con toda la información y eso que la tienen todavía un poquito controlada, creo que hasta el 2021, 22 creo que es el chance que le permiten a ChatGPT entrar, o sea, más hacia atrás él no puede por protección. Pero si él tuviera toda la historia humana, ay papá Dios, qué historia, ¿no? Porque tú le puedes preguntar todo y te lo va a decir. Hoy día ya lo hace, pero hay muchas cosas que la tienen limitada, no la han liberado del todo. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Si ya tienes One, cuídalo, utilízalo, invita a más personas a que lo tengan, de eso se trata, así sea que le regales uno, aunque sea, para que empiece a entender esto de blockchain, porque eventualmente criptomoneda que no esté regulada, criptomoneda que no esté conectada con los bancos y los gobiernos, criptomoneda que va a desaparecer, va a ser ilegal, completamente ilegal. Cuando una criptomoneda no se regula, va a entrar en el dinero ilegal. Lamentablemente eso es así. Y muchos proyectos van a quedar como proyectos fantasmas porque dirán, ¿para qué yo voy a tener mi dinero allí si eventualmente me puedo buscar un problema legal? Entonces voy a irme con los proyectos que sí están regulados porque ahí voy a estar por la segura y voy a estar más tranquilo. Y eso es lo que es One Ecosystem. Un token RC20 creado en las fundaciones de Ethereum que se llevó a una capa lateral llamada sidechain que utiliza tecnología de plasma desarrollada por Vitalik Buterin
y que permite realizar 65.000 transacciones por segundo, más rápido que Visa y Mastercard. Y ese sistema nos permite escalar, conectarnos con otras blockchain que están en esa capa 2 de Polygon y conectarnos con grandes marcas como Walt Disney, BMW y muchas más que están utilizando ya Polygon como sistema de registros de libros mayores para toda su contabilidad. Entonces lo importante es que Juan pensó bien las cosas, se conectó con una super cadena de bloques y como estamos conectados con Ethereum, tenemos una wallet que se llama MetaMask, que en un futuro pudiera estar integrada dentro del ecosistema porque es nativa, original de Ethereum. Esa wallet te conecta con un montón de proyectos y el exchange Uniswap que está utilizando la compañía al día de hoy es el exchange que nos permite ver cómo Juan se intercambia con USDT de manera controlada para verificar cómo opera todo esto y cómo se ramifica en diferentes exchanges que ya ven a Juan como un token RC20 activo, pero que todavía está como una semilla allí esperando crecer y salir al mercado. Cuando Juan sea liberada al mercado, entraremos en otra etapa. Pero solo la compañía al día de hoy nos dirá en qué momento va a llegar ese proceso de que Juan salga a las wallets públicas. Solo ellos nos pueden decir una fecha. Y antes de que eso suceda, porque ellos no pueden liberarla así por así, la compañía, como es descentralizada, ella tomó una decisión de partir por la mitad el control de la blockchain. Quiere decir que 10 llaves privadas las maneja el corporativo y 10 llaves privadas, para hacer un total de 20, esas 10 llaves privadas adicionales las manejan los líderes de las diferentes regiones de los 5 o 6 continentes donde está One Ecosystem. Esto permite que haya una mayoría de consenso y por la región de América del Norte está nuestro gran amigo Marco. El señor Marco es el que está encargado de esta llave. Marco Romero está encargado de esta llave. Por la parte del cono suramericano, Joana Spiti es la que tiene el control de esa llave. Quiere decir que América está controlada con esas dos llaves. Tenemos dos votos a la hora de tomar una decisión específica. ¿Qué decisiones? Como el valor de Juan. Cuando Juan vaya a subir, nuestro amigo Marco Romero y Joana Spitia tienen que tomar decisiones. Y me imagino que será algún tipo de votación donde cada bloque, tanto el suramericano como el norteamericano, irán a un sistema de votación para decir si lo damos igual o seguimos, o al precio que diga la compañía. Ya entenderemos cómo va a ser ese sistema. La decisión que se tome, pues nuestros grandes amigos, Joana y Marco, entonces activarán desde la tablet que la compañía les dio, sí o no. ¿Ok? Igual sucede en Europa, en Asia, en la región de África, en diferentes zonas donde hay líderes que tienen estas llaves. Son 10 en total. Una vez que se tome esa votación, ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? No, que yo quiero un exchange. No, ¿tú quieres? Bueno, no hay vuelta atrás. ¿Qué puede pasar? No sabemos qué puede pasar. Juan puede subir, Juan puede bajar. No sabemos. Porque cada persona tiene sus necesidades. Y al soltar la criptomoneda de forma descentralizada, cualquier cosa puede pasar. ¿Ok? Tanto que se puede disparar. Mucho. Y eso es un problema también. Es que la gente lo ve porque se vaya a cero. No, señor. La compañía puede decir el 1% es lo que va para afuera. Entonces Juan se va para arriba. ¿Me entienden? Entonces tienen que bajarla. Entonces suelta un 5 más. Un 10% más porque hay que bajarla. Hay que tumbarla. Se fue a 200, 300. Hay que controlarla. Entonces eso es como una represa, ¿no? Que está llena de Juan. Y sueltan un poquito
y baja, donde ellos abren toda la llave, se revienta la represa y eso se va para todo el pueblo y desbarata todo. Y todo eso es un desastre, o sea, no puedes hacerlo. A nivel de proyectos, me decía el ingeniero Castrellón, dependiendo de la cantidad y la comunidad que tenga, el que tenga el control de la cripto, la puede ir soltando poco a poco. En el caso de nosotros, como vamos mitimita, tenemos que tomar esa decisión, cuánto vamos a soltar. Eso es otra decisión, ¿no? Bueno, el 1%, pues, vamos a repartir para todos los exchanges. O si hay un exchange que quiere entrar con nosotros y dice, bueno, si ustedes van a entrar acá en mi exchange, mínimo tú me tienes que dar 1.000 millones de yuan. Y gratis, brother. Pero oye, si quieres, si no, esas son mis reglas como banco criptográfico. Yo no voy a gastar el yuan y lo voy a vender, yo lo voy a reservar. Lo pondré en staking, lo pondré a trabajar. Y yo tengo que hacer una preventa, porque es mi exchange, y ofrecérselo a mi comunidad. ¿Quieres o no? Y entonces, las 20 llaves, los 10 líderes del mundo y los 10 del corporativo tienen que tomar una decisión si con ese exchange van con esos términos y hacer un contrato inteligente que diga si eso va o no va. Y todos tenemos que decir, estamos de acuerdo que a X exchange, por decir un ejemplo, Binance, le vamos a dar 1.000 millones de yuan. Eso tiene que salir de la bóveda. O sea, la compañía dice, dale, pues, aprobado, todo el mundo aprobado, todo el mundo está ok, va para allá. Uf, se le hace la transferencia a Binance, Binance lo recibe y Binance puede decir, bueno, yo voy a hacer un airdrop, pues, de esta moneda y vamos a empezar por esta cifra. Y tú vas a querer intercambiar y dices, no, tú no puedes intercambiar, brother, tú entraste, tú eres de los viejos que tiene esta criptomoneda, no puedes hacer nada. Siempre puedes hacer el P2P, eso sí, de wallet a wallet, pero exchange directo por USDT, no, señor. Todavía no. Y ya está en un exchange. Entonces Binance lo ofrece a su comunidad. ¿Quién la quiere? Entrar un montón de gente a comprarla. El Binance coge un dinero. Y bueno, eso es así. Y ya la criptomoneda entonces está en otras wallets que no son nuestras. Son de la comunidad de Binance. Y ellos podrán convertirla y cambiarla cuando les dé la gana. Porque eso funciona así. Y yo quiero ir a Binance a cambiarla. Espérate. Con calma. Ya te va a tocar. Pero como están en wallets, como MetaMask, tú la vas a poder ver allí. No va a existir el swap porque no está autorizado. ¿Ok? Pero podrás moverla de MetaMask a otra wallet de MetaMask o a otra wallet de Binance con el que sí puede cambiar. Ahí está el P2P. ¿Lo estás viendo? Entonces dice, tú tienes por acá, sí, consíguemela pues. ¿Y cuánto negociamos? Bueno, acá Binance la tienen 25. Uy, yo te las puedo conseguir a 10 palos, güey. 10 palos, espérate, te compro 1.000, básamelas de una vez. Ahí está el P2P, eso no lo puede detener nadie. Entonces esa persona recibe el P2P y por ahí liquidar algo en ese exchange. Y eso es uno. Ahora la compañía puede hablar con otros exchanges y decir, tú sabes qué, me interesa BitGet, ese exchange me gusta. Vamos a hablar con ellos y cuando vas a donde BitGate dice, yo te acepto con 3.000 millones de yuan. Vamos a la comunidad, hablemos con todo. Aprueben, no aprobamos BitGet. Vámonos con otro exchange que es un poco más barato. ¿Ve? Que dice 1.000 millones igual que Binance. Vámonos con ese. Y así será. Y poco a poco esto se va a ir estirando. Y llegará un punto donde la One va a estar en tantos exchanges ya que ellos la tengan, porque son como padrinos. Y tendrá un valor ya sostenible. ¿Ok? Fijo e intercambiable. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y en la medida que haya más adopción de estos One, eventualmente, lógico, va a ser más fácil y el One será tan cambiable como cualquier criptomoneda que tú veas en el CoinMarketCap. Pero yo creo que mi One se cambia al precio mínimo al que está hoy día, que son $45. Yo no quiero cambiar mi One a 0.1 centavo. Yo no sé tú, pero yo no quiero eso. Yo prefiero esperar a que las cosas se hagan bien, reguladas y que todo opere como tiene que ser. Pero hay que tener ya, pues no te toca de otra, mucha paciencia. Si tú estás desesperado por ir por el botón mágico, olvídate, eso todavía no viene. Todavía hay etapas que cumplir en el proyecto. El proyecto se tiene que hacer hiper atractivo para que un exchange lo vea y le diga, hey, me gusta esa comunidad que tienes tú allí.
y me gusta tu activo. Ya veo que tu token es real, tiene una trayectoria, ya veo que estás haciendo algo con eso. Y tienes todo este montón de comercio. Espérate, vamos a hacer algo interesante. Tráete algo para acá, vamos a hacer un negocio. Créeme que a la compañía ya le están tocando la puerta. Yo sé que ya le están tocando la puerta. Es cuestión de que ellos quieren hacer las cosas bien reguladas y están esperando que One tenga todo ya activado y regulado para que entonces podamos abrirlo con otras comunidades también reguladas, ¿ok? No es que vamos a ir a un exchange que no está regulado, ese es otro asunto, ¿no? La idea es trabajar con los que están regulados también y todo eso lleva un proceso. Bueno, voy por acá con las últimas preguntas ya para cerrar esta transmisión. Dice Gustavo de Popayán, saludos a todos. Víctor Hugo dice, mi estimado Eric, buenas noches, saludos de Víctor Hugo desde Santa Cruz, Bolivia. Nuestro amigo Víctor Hugo García Escalante, saludos mi amigo, cuídese, bendiciones. Recuerde que ya Bolivia tiene libertad para hacer transacciones con criptomonedas. Ya el Banco Central de Bolivia aprobó que eso sucediera. Miren, aquí estoy en la sección de noticias de la compañía y quiero que presten atención a esta información porque yo no sé ustedes, pero ya estamos próximo a un excelente evento que se va a dar en la Ciudad de México. El evento corporativo internacional de One Ecosystem se va a realizar el 20 y el 21 de julio en México. Para toda la gente de LATAM que quiera participar o de cualquier parte del mundo, compren sus boletos, están dentro del back office de One Ecosystem. Ya yo compré mis boletos, ya yo estoy listo para ir a México. Me voy a llevar mis cámaras, voy a tratar de capturar la mayor información que pueda. Va a estar bien nutrido de informaciones. Quiero decirles que este evento encierra lo que se llama la mística de las preguntas al corporativo para saber hacia dónde vamos. Y ellos van a responder todo. Entonces, este congreso va a ser interesante. Compra tu boleto. Si tú estás en México y estás viendo este video, por favor, no te vayas a perder eso. Quiero que me des un abrazo. Quiero que estrechemos la mano, nos tomemos una foto, conversemos sobre One Ecosystem México. Yo creo que todos los mexicanos que me siguen, que me contactan, por favor, vayan a este evento. Ustedes están ahí cerquita. Nada cuesta entrar al back office, pagar con el 25% en One la compra de la entrada e ir a este evento porque van a estar los líderes internacionales. Además de eso va a estar el corporativo atendiendo a todo aquel que tenga algún problema técnico que no ha podido resolver. Allí van a estar y te lo van a resolver. Problemas de que no has hecho el salto porque no sabes, no entiendes. La compañía está abriendo un compás que todo aquel que vaya y presente su caso, ahí se le va a resolver de una vez. Así que aprovechen esa oportunidad maravillosa que se está abriendo para todos mis amigos que están allá en México y los que están cerca de México también puedan participar de este evento corporativo. Quiero informarles que en ese evento va a haber un taller que nos van a dar el señor Tommy y el señor Marcos. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ellos van a crear un entrenamiento de network marketing que te van a decir cómo funciona este negocio, cómo se hace la venta, cómo puedes cerrar a un nuevo contacto, a alguien que pueda entrar a la comunidad para que pertenezca a esta comunidad y de esa manera protege algo de su capital actual porque en los próximos años las CBDCs van a entrar y pues vas a perderlo todo y no es necesario que eso suceda. Guarda algo de ese capital en blockchain y aprende también sobre educación financiera para que parte de ese capital en fiat también lo guardes en otros activos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y básicamente pues esto
está por iniciar y quería pues que todos ustedes supieran que yo voy a estar allá en México, me llevo mis cámaras, voy a cubrir ese evento y lo importante es que ya faltan pocos días. Dios primero, estamos casi en 10 días en México. Vamos a cubrir con las cámaras todo lo que se pueda. Y si tú estás viendo este video, vives en México o cerca del área o estás en Estados Unidos y quieres venir a México, háganlo. Aprovechen esta gran oportunidad de tener el corporativo allí mismo. Y yo quiero darles un abrazo a todos aquellos que estén en esa zona, que estén en México, para pues saludarnos, porque siempre nos escribimos por YouTube y sé que pues estar ahí presente sería para mí una gran felicidad. Como pasó en Colombia, cuando yo fui a Medellín, Colombia, pues la cantidad de abrazos, de cariño, de amor que me dio Colombia, para mí lo llevo aquí en mi corazón y quiero volver nuevamente a Colombia. Vamos a esperar que se realice alguna actividad, alguna feria donde yo pueda ir nuevamente, porque me encantó todo ese amor que me dio el pueblo de Colombia. Bueno, chicos y chicas, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Esta es la información que yo quería darles la noche de hoy, ya de día por acá en Panamá. Para aquellos que están despiertos en otras latitudes del mundo, les doy las gracias y será que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense.